Sean muy bienvenidos a un nuevo día de estudio de la Palabra de Dios. Este día lunes vamos a continuar hablando del tema revelar al Padre, porque cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo y su obra, los temas son súper abarcantes. Y hoy también nos acompaña el pastor Luis Alonso Aguillón, quien estará toda la semana, como lo dijimos el día de ayer, para compartir y profundizar en estos temas. Pero para poder hacerlo de la forma correcta, vamos a orar primero a fin de que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Le invitamos a usted que está en radio o que está viendo este video a que nos acompañe en oración. Padre querido, gracias te damos porque en tu palabra encontramos lo que necesitamos saber sobre nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la invitación a experimentar esa relación personal con Él. Hoy, Padre, queremos poner en tus manos de amor nuestro estudio para que podamos tener una mejor relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El día de ayer, pastor, usted comentaba cómo Jesús vino a revelar el carácter de amor de nuestro Dios. Jesús siendo Dios mismo, porque se aprendió un poco acerca de eso. Claro, algunos temas no se profundizan del todo, porque pasaríamos mucho tiempo acá. Pero hoy, continuando con este tema, para tratar de abarcar un poco más, ¿qué significa un poco esto de cuando la Biblia dice el verbo se hizo carne? Eso está en Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, hasta el 3 y 4, usted puede leerlo también en casa. El verbo es creador, el verbo se hizo carne, y luego otros versículos dicen que Él es la luz. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? Algo importante, hermano Gerson, es que en el tiempo pasado no reconocían a Jesús, y lo tocamos un poco el día de ayer. Sí, es cierto. Y mucho menos iban a decir cuando a Jesús, Él declaró, yo y el Padre uno solo somos. Recuerden que la Biblia dice que lo quisieron apedrear. Casi lo apedrean. Exacto. Ahora, pero esa parte, el verbo, y que estaba desde el principio en la creación, remonta que tanto el alfa y el omega se mantiene al igual que el Padre. Muy bien. Pero es importante que nosotros podamos ver que cuando Juan empieza con esta declaración, es igual manera como en Génesis 1:1 comienza, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es interesante que Juan capítulo 1 también dice, el verbo hecho carne, y el verbo era con Dios, y el verbo estuvo en la creación. Ahora, qué interesante es que lo primero que realizó de creación en la primera semana fue la luz. Sí. Significa que este mundo estaba en oscuridad, en tinieblas. En tinieblas. Y sabe algo interesante, yo he hecho la prueba, lo había escuchado, que usted puede entrar en su casa, y usted conoce su casa, ha vivido 20, 30 años en su casa, pero usted llega una noche y no enciende la luz. Y aunque usted ha vivido 30 años, usted tropieza, Siempre. usted se cae, exacto, necesita la luz. Se necesita, sí. Este mundo en la creación necesitaba la luz. Y aún cuando el ser humano se apartó, necesitaba la luz del Dios Todopoderoso. Por eso, el verbo tuvo que venir en persona, el verbo hecho carne en persona, para poder reflejar la luz a un mundo que estaba en oscuridad. Muy bien. Esa luz era tanto lo que se había reflejado a través de Dios en el pasado. Entramos solo un poquito de lo que los sacrificios para estar siempre el santuario, pero ahora el verbo hecho carne estaba presente y reflejando lo que era para el futuro. Ahora, qué interesante es que no es lo mismo decir el verbo estaba por ahí que decir el verbo estaba con nosotros. Entonces era una manifestación personal de la presencia de Dios, de la divinidad en esta tierra, que aunque Satanás había tomado, pero no era que el mundo estaba solo, sino que era Dios reflejado a través del Padre. Ahora, a través del Hijo. Ahora, claro. El Padre, ¿qué misión le mandaba lo que era al Hijo? Lo tocamos ayer, era, mira, muéstrales quién soy yo, mi carácter. Mi carácter, el verdadero carácter. Exacto, es el carácter. Ahora, Jesús ahora estaba manifestando, Juan lo que está manifestando es, y resaltando es, Jesús es una divinidad, es Dios encarnado en un ser humano. Bueno, qué tremendo. Eso ya es una gran revelación, sí, claro. pastor. Ahora, eso me lleva a una declaración que aparece en la lección de este día y que me gustaría leer porque usted ayer citaba este libro, el libro de la educación, un gran libro. Pero quiero destacar una frase que aparece aquí. Dice, solo había una esperanza para la especie humana,
que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Quiere decir que la luz que trajo el Señor Jesucristo se refiere a conocer de verdad quién es Dios. Exacto. Ahora, era importante que poder reflejar el propósito de Dios no iba a ser tan sencillo que un ser humano que no tuviera la relación con el Padre lo pudiera reflejar. Aún hemos escuchado que los ángeles, hemos leído en la Biblia que los ángeles desearían o deseaban poder participar. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que yo conozco al Padre? Porque en aquel tiempo la gente pensaba que estaba bien con Dios porque no hacía esto, porque no hacía... Era más de hechos que de convivencia. Era tradiciones. Cumplir reglas. Cumplir reglas. Muy bien. Y esto puede volverse también algo interesante, que en la vida cristiana puede volverse que yo creo que conozco a Dios porque cumplo reglas, requisitos. Muy bien. Y tal vez no lo conozco. Y no la estoy conociendo. Eso me lleva a una experiencia que aparece en la Biblia, en Juan capítulo 14. Allí, cuando Jesús está hablando sobre la esperanza que debemos tener sobre el futuro, Felipe le pregunta al maestro, o más bien, no le hace una pregunta, le hace un pedido. Exacto. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, con eso nos basta, dice Felipe. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús y por qué responde de esa manera? Yo le hago la pregunta a usted, hermano Gerson. ¿Cómo se hubiera sentido usted al poder? O sea, la respuesta de Jesús es: tanto tiempo he estado con ustedes. Un poco triste me hubiera sentido. Exacto. Ahora, pero era una situación que fue una oportunidad que se permitió, porque ahora Jesús estaba testificándoles y confirmando que Él y el Padre, uno solo. Muy bien. Estaba enseñándoles algo acerca de que tenían que creer. Nosotros hoy en día podemos pasar la misma situación. Podemos estar buscando la paz, buscando la salvación, y decimos, pero no la encuentro. Y quizás hay alguien en esta oportunidad que tiene 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de conocer de Dios. Porque un asunto es conocer de Dios y otro es vivir de la mano con Dios, caminar con diferentes. Dios. Y podría ser, es que todavía no conozco a Dios o no sé si Dios está conmigo, cuando vienen las dudas. Pero eso también puede traernos a nosotros en la parte de educación. Querer alcanzar el conocimiento intelectual, terrenal, y dejar a un lado el conocimiento de parte de Dios. Y yo quiero felicitar a los padres de familia, que es muy probable que ellos no tuvieron una educación cristiana, quizás no hubieron oportunidades financieras o de otra índole, pero que hoy están decidiendo colocar a sus hijos donde se refleje el conocimiento de la luz del amor de Dios a través del ejemplo de Jesucristo. Muy bien. Y es interesante, hermano Gerson, que lo que usted siembra en la mente de nuestros hijos, en la mente pequeña de ellos, habrá cosecha. Habrá cosecha para la familia, para el hogar, habrá cosecha para la iglesia y habrá cosecha para esta sociedad. Entonces, pastor, quiere decir que tenemos que tener cuidado con la luz que queremos que entre en nuestra casa, porque claramente Jesús vino como la luz de este mundo, pero también Satanás trata de vendernos su propia luz. Exacto. Hay que tener cuidado con eso. Y mucho cuidado, porque podríamos pensar que la luz que yo quiero es la correcta. Y Mateo capítulo 6 dice: sea hecha, oh Dios, tu voluntad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas ideologías donde dicen, sí, cree en Dios, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu carrera, lo más importante es que tus hijos brillen. Y claro, tus hijos van a brillar, pero si están conectados. Un ejemplo claro, Daniel. Sí, Daniel propuso en su corazón, lejos de su casa, lejos de su religión, lejos de que alguien lo estuviera supervisando, él sabía que el compromiso que él había aprendido y había conocido del amor de Dios era en cualquier lugar. Y era con Dios, ¿no? Era con Dios. De la misma manera, Jesús, el propósito era poder reflejar a un Padre que estaba interesado en salvar al ser humano. Y no solamente fue en el tiempo que los evangelios describieron, es el tiempo de hoy. Muy bien, así que creo que la invitación que podemos hacer para que durante todo este momento, este día que Dios nos da la vida, es: Señor, ayúdame a poder ver tu amor, cómo tú me lo estás reflejando, en el cuidado,
la alimentación, pero sobre todo cómo estoy preocupado para tomar la decisión como Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, no por obligación, no porque te estoy viendo, voy a lanzar un castigo, un rayo. no, sino porque conocí el carácter de Dios y porque lo amo y lo voy a seguir. Excelente, pastor. Bueno, lo que hemos aprendido en este día, continuando con el tema de la revelación de Dios por parte de nuestro Señor Jesucristo, es que también tenemos que hacer nuestra parte por ir a la luz, a la verdadera luz que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa invitación, pastor. Y pues ahora solo le pediría que pueda orar por nosotros, por todos los que están escuchando Radio Adventista o están viendo en YouTube o en Facebook este video, para que podamos tomar la mejor decisión en cuanto a la educación de los más pequeños. Exacto. Vamos a orar, Señor, te damos gracias porque en este día tú nos amas y nos invitas a que podamos conocerte ese amor. Ayúdanos a no solo tener una vida tradicional de costumbres o reglas y pensar que con eso estamos bien contigo y te conocemos. Permítenos conocerte a través del amor que reflejas, pero que sobre todo mi familia, mis hijos puedan conocerte, lo que se vive en la casa, lo que se vive en la iglesia y lo que se vive en la sociedad donde ellos estudian. Que podamos como padres tomar la mejor decisión de poder decidir poner a nuestros hijos en un lugar donde se enseñe la verdadera luz que tu Hijo Jesucristo también mostró aquí en la tierra. Amén. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén.